Bueno, muy buenas tardes. El objetivo de este encuentro, ¿sí?, es más que nada para hacer una revisión sobre los casos de contabilidad agropecuaria en la materia de contabilidad superior, particularmente para revisar los ejercicios prácticos 6, 7 y 8, los cuales, a partir de este año respecto del año pasado, han tenido un cambio de criterio, más que nada un criterio de que tiene que ver con la evaluación. Sí, ya vamos a ver en el caso del ejercicio número 6. Y ya vamos a ver que en el ejercicio número 7 y 8 hay algunos cambios de forma. ¿Sí? En el ejercicio 7 les diría que ni siquiera hay cambios, pero en el ejercicio 8 hay tampoco es un cambio, sino que lo que se hace es se agrega, ¿sí?, un detalle que explica cómo se llega a un determinado número. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el caso práctico número 6, a ver dónde se encuentra ese cambio de criterio que hubo este año respecto del año anterior. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar es abrir una planilla de cálculo y hablar un poco del caso número 6. ¿Sí? El caso número 6 dice lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta. Es el llamado El Ternero Sociedad Anónima. ¿Sí? Es una empresa dedicada a la cría, compra y venta de hacienda vacuna. La hacienda cotiza en kilogramo vivo. Los gastos de compra, y esto es un dato muy importante, los gastos de compra ascienden a un 10% y los de ventas a un 15%. ¿Sí? Al inicio de su ejercicio comercial, el 1 de marzo de 2008 en este caso, nos provee los siguientes datos. ¿Sí? Nos dice que la hacienda para engorde son 200 cabezas que pesan 200 kilos. El precio de mercado a esa fecha es de 2,20. Después nos dice lo que pasó durante el mes de marzo, nos cuenta lo que pasa el 30 de junio, nos dice que el 31 de julio de 2008 la existencia de animales era de 300 cabezas, pesando 300 kilos cada una. ¿Sí? Y nos da su cotización de mercado del cierre. Y este es el otro punto importante a tener en cuenta para esto. ¿Sí? Nos dice que su cotización en el mercado es de 2,80 el kilo. Si nosotros tenemos que usar el valor razonable para evaluar las existencias al cierre, tenemos que usar este valor, el valor de cierre, 2,80 menos los gastos directos en el punto de venta, ¿sí?, del 15%. Nosotros hacemos la cuenta, ahora vamos a ver que de alguna forma llegamos al número que vamos a analizar. Por lo tanto, después nos dice el valor de reposición es de 2,80 el kilogramo vivo, lógicamente, porque está medido a la misma fecha. Entonces, tengamos un poco en cuenta lo que hicimos en ese ejercicio, y para ir repasando vamos a compartir la pantalla y vamos a abrir una planillita de Excel. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Aquí en nuestra planilla de Excel, lo primero que nosotros vamos a hacer es repasar las principales modificaciones del caso número 6. ¿Sí? Caso número 6. El ternero S.A. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que nosotros hicimos en algún momento en ese caso? Lo primero que nosotros hicimos en este caso, ¿sí?, antes de llegar a cualquier lugar, dijimos, bueno, ¿qué es lo que teníamos al inicio? ¿Sí? Al inicio, nosotros teníamos hacienda para engorde, ¿sí? No estoy haciendo otra cosa más que copiar la solución. Nosotros teníamos hacienda para engorde, ¿sí? Teníamos cantidad, teníamos kilogramos, teníamos, estos son kilogramos por cantidad, teníamos toneladas y teníamos pesos por kilogramo. ¿Sí?
Vamos a hacerlo despacito, total no tenemos ningún apuro ni nadie que nos corra. Pesos por kilogramo. Con lo cual, llegábamos a un total. ¿Sí? Los kilogramos que teníamos, vamos a centrar esto para después no perdernos. Los kilogramos que teníamos eran 200, ¿sí? Si ustedes los van viendo. Y por cada uno de esos animales pesaban 200 kilos. Por lo tanto, llegábamos a algo así como 40 toneladas. Esto no sería otra cosa más que decir esto por esto. ¿Sí? 40.000 kilos. ¿Sí? No está en toneladas, así que vamos a poner kilogramos totales. Y teníamos que evaluarlos a valor razonable, ¿sí? Estamos evaluando lo que teníamos. Tenemos que evaluarlo a valor razonable, que son el precio de venta menos los gastos de venta, ¿sí? Entonces es otra cosa que una evaluación simple de un caso que ya vimos en su debida explicación, ¿verdad? Esto lo que estamos haciendo es, hubo un cambio de criterio, estamos tratando de llegar al momento en el que se produce el cambio de criterio. ¿Sí? Entonces, medido a valor razonable, precio de venta menos los gastos de venta, no es otra cosa que más 2,20, lo que dice el ejercicio, por 0,85, nos da 1,87. ¿Sí? El precio por kilogramo. Si multiplicamos la cantidad de kilos por su valor unitario, llegamos a los 78.000, ¿sí? 74.800. 74.800, que es la evaluación de esos 200 animales que tengo, ¿sí? Teniendo en cuenta su peso y demás. Bien, es un primer punto que tengo. Después, tengo exactamente lo mismo en una compra. Es decir, al inicio yo tenía esto. Yo estoy parado al cierre, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo es viendo qué es lo que venía, lo que tuve durante el ejercicio. En un segundo momento, lo que tengo es una compra. ¿Sí? Una compra de Hacienda. Vamos a poner para ampliar. Hacienda. ¿Sí? ¿Qué cantidad de Hacienda compro? Bueno, compro 500 animales que pesan 200 kilos. ¿Sí? No hacemos más que lo mismo que hicimos para evaluar la Hacienda de inicio. No estamos haciendo otra cosa. ¿Sí? Que la tenemos que medir, y ojo con esto, a costo de reposición. Porque es lo que compro. ¿Sí? La compré, esta Hacienda. Entonces, si yo la tuviese que ir a comprar, la tendría que pagar el precio de compra más todos los gastos que me demande esa compra. Y ojo con esto porque es aquí donde viene el cambio de criterio respecto del año anterior. ¿Sí? Respecto del año anterior. Pero, al momento de la compra, ¿qué nos dice el enunciado? Al momento de la compra nos dice, durante el mes de marzo se compraron 500 cabezas para el engorde de 200 kilogramos cada una. La Hacienda cotizaba en ese momento a 2,75. Sí, pero son 2,75 más un 10%. ¿Está bien? Son 2,75 por un 10% más, ¿verdad? Entonces, aquí me da el valor al que yo tengo que medir esa compra, al que tengo que evaluar esa compra, a la cantidad de kilos totales de esos 500 animales que compré por el precio de compra, más los gastos de compra, que es un dato del ejercicio. ¿Sí? Bien. Aquí no tenemos otra cosa que hacer más que multiplicar los gastos. Llegamos a los 302.500. Muy bien. El ejercicio, el caso práctico nos dice que entre el 30 de junio se vendieron animales.
Obviamente lo que nosotros queremos llegar a hacer al final de esto es decir cuál fue la producción. El objetivo de este caso es decir, bueno, al inicio tuviste esto, durante el ejercicio compraste, después vendiste, y bueno, finalmente vas a tener que evaluar lo que te quedó, pero vas a tener que determinar también cuál fue la producción que tuviste durante el ejercicio. ¿Sí? Los activos biológicos, en este caso los animales, durante el ejercicio van creciendo y van teniendo modificaciones. ¿Sí? Esas modificaciones que van teniendo los animales son propiamente el proceso biológico que tienen, la transformación biológica. Entonces, bien, cuando se trata de la venta, tengo un tercer momento donde digo, bueno, che, ¿qué vendí? Bueno, venta, ¿sí? Vendí 400 animales, ¿sí? Que pesaban 300 kilos cada uno. Por lo tanto, vendí esto por esto. ¿Sí? No le pongamos signo todavía. Simplemente estamos analizando lo que dice la solución del ejercicio que vieron en la resolución del caso número 6. ¿Sí? Que está subida en este canal también. 120.000 kilogramos totales. Ahora, esta venta, ¿por cuánto se produce? Bueno, se produce por el valor de cotización. Veamos cuál es el valor de cotización. El peso por animal vendido es de 300 kilos y su valor de cotización es 3,10. Cuando yo voy a vender un animal, ¿sí? Lo vendo al precio que está cotizando. No tiene nada que ver los gastos de venta aquí, porque yo no estoy evaluando, sino que es lo que estoy haciendo, estoy vendiendo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuál es el valor? 3,10. Directo, 3,10. Vamos a decir esta venta por cuánto fue, fueron 120 kilos por 3,10. Esta venta fue por 372.000 pesos. Pero esta venta que fue por 372.000 pesos tiene un costo. ¿Sí? Lógicamente, el costo a la fecha de venta, ¿sí? Después ustedes verán la solución. El costo de esta venta son 400 animales que pesaban 300 kilos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos exactamente lo mismo, 120 kilos, pero que tuvieron un costo de evaluar esos animales a esa fecha. ¿Sí? Ya no estamos, como al inicio, a un valor del 31 de marzo, sino que estamos teniendo un costo a un valor del 30 de junio. ¿Sí? Y al 30 de junio esos animales tenían otro valor. ¿Qué valor tenían? Bueno, tenían un valor de 3,10, que fue el valor de venta, menos los gastos de venta. Y acá se tiene que cumplir el criterio que venimos hablando desde que empezamos a ver contabilidad agropecuaria, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero ese valor de 3,10 menos los gastos de venta por 0,85 nos da 2,64. ¿Sí? Y recuerden lo siguiente, vamos a hacer primero esto, cuál es el costo de esta venta, ¿sí? 316.200. Bien, tengan en cuenta lo siguiente, acá hago un paréntesis, porque esto es muy importante y vale la pena remarcarlo. En actividad agropecuaria no hay resultado por la venta. En actividad agropecuaria el resultado se da por el crecimiento biológico del activo biológico. ¿Sí? Por ese proceso intrínseco que tiene, donde de repente un animal es concebido por otros dos animales y de repente se convierte en un ternero, se convierte primero en un ternero, después en un novillo y después en un toro eventualmente, o se vende como novillo. ¿Sí? Hay un crecimiento ahí. Antes no tenía ningún animal, de repente nace y tengo un ternero, ¿sí? Que después sigue creciendo. Y ahí, en la medida en que va creciendo y va aumentando de kilos, empiezo a tener los resultados. Por la venta no va a haber resultados. Entonces, tengan en cuenta esto. Venta menos costos, menos los gastos comerciales, que no es otra cosa que ese 15% que es de diferencia entre este precio y este precio, entre este precio y este precio, ¿sí? Va a dar cero. ¿Sí? Va a dar cero. No tenemos resultado por la venta. Venta menos costos, menos gastos comerciales de esa venta va a dar cero.
El resultado está por el crecimiento biológico, que es el que ahora vamos a ver, ¿sí? El proceso biológico de crecimiento, mejor dicho. Y nos dice que el 31 de julio tenemos una existencia final, ¿sí? Nosotros estamos parados desde arriba, ¿no? Estamos viendo qué fue lo que pasó durante el ejercicio, los diferentes momentos y las diferentes fechas. A eso me refería cuando decía que estábamos parados a fecha de cierre. Porque ahora nos vamos a situar a la fecha de cierre a todas las evaluaciones. Y ahí es donde viene nuestro cambio de criterio. Pero no estamos haciendo otra cosa que repasar el caso práctico número 6. ¿Sí? Bien. La existencia final, que surge del inventario, dice lo siguiente. Bueno, ¿qué te queda al final? Me quedan 300 animales que pesan 300 kilos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo lo quiero ver en kilo vivo, me queda esto por esto. 90.000 kilos. ¿Sí? Que los tengo que evaluar a valor de cierre. Valor de cierre se evalúan a valor razonable, porque es lo que tengo, ¿sí? Y esto que tengo, sí, lo tengo que evaluar, no lo tengo que comprar, porque es algo que fue creciendo, que lo puse, lo tengo. Lo tengo que evaluar a valor razonable, que es el valor de salida, ¿sí? Precio de venta menos gasto de venta. Yo ya no lo tengo que ir a reponer, sino que lo tengo y lo tengo destinado a la venta. Entonces, se evalúa a valor razonable. Bien. ¿Cuál es el valor de esa fecha? Es de 2,80. Precio de venta menos los gastos de venta son 2,80 menos el 15%. Entonces, más. 2,80 por 0,85. ¿Sí? Me da que tiene un valor, ¿sí? Una evaluación por kilogramo de 2,32. Más esto por esto. ¿Sí? No estamos diciendo nada, o no estoy diciendo nada diferente de lo que dije en la explicación de la resolución del caso número 6. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, nosotros dijimos que el proceso de venta nos generaba resultado, porque venta menos costo, menos gasto, lo que hacía no era otra cosa que darnos cero. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el resultado de la producción. ¿Sí? Y acá, en el cálculo del resultado de la producción, es donde viene el cambio de criterio del ejercicio anterior versus este ejercicio en términos de clase, ¿sí? Del año 2020 al año 2021 hubo este cambio de criterio. ¿Qué pasamos a ver a continuación? Y vamos a hacerlo, vamos a ampliar un poquitito, ¿sí? Esto lo tenemos claro, vamos a posicionarnos por aquí, ¿sí? Para que veamos estos números un poquitito, vamos a ver si podemos achicar esto que ya lo vimos, para situarnos por aquí y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bien, tenemos el momento, vamos a ponerlo así, el momento, y vamos a hacer un análisis acá, ojo, porque a mí esto me gusta hacer un análisis. El momento tenemos los kilogramos totales, ¿sí? Tenemos la evaluación, vamos a poner precio de evaluación. Precio de evaluación, ¿sí? Y vamos a tener la evaluación final. Evaluación. ¿Sí? Entonces, para verlo de alguna forma relativamente práctica, ¿sí? Yo pensé en aquella vieja fórmula que todos aprendimos, que era lo que decía existencia final, existencia inicial, compras, ventas, existencia final. Y nos da como resultado la producción. ¿Sí? A mí me pareció por ahí un poco más claro verlo de esa forma. Vamos de a poco. Vamos copiando la fórmula. Existencia inicial, ¿sí? Compras, ventas, existencia final, producción.
Estos son los conceptos y son los momentos que van a definir cuál fue mi producción. ¿Sí? Bien. Vamos a, de alguna forma, ponerle algún otro colorcito a esto para decir, bueno, vamos a tener aquí una serie de resultados. ¿Cuántos kilogramos totales tenía yo al inicio? Bueno, al inicio tenía 40 toneladas, 40.000 kilos. ¿Sí? ¿Cuántos de alguna forma compré durante el ejercicio? Bueno, compraste 100. ¿Sí? Perdón. Estamos armando nuestra planilla para hacer el análisis. ¿Cuánto vendí? Bueno, vendiste 120. ¿Sí? Vendí 120. ¿Y cuál es tu existencia final? La existencia final está acá. La existencia final está aquí. ¿Sí? Vamos a poner en el negativo. ¿Cuánto me está dando esto? Me está dando algo así como 70.000 kilos de diferencia. Todavía no le voy a poner signo. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis de cómo llegamos a estos 70. ¿Sí? Nos está dando menos 70. Tuve pérdida de kilos, no. Vamos de a poco. Vamos a pensar esto en kilogramos. Como me gusta pensarlo a mí, antes de meternos con la evaluación. Para decir en kilogramos cuánto produje. Si yo arranqué al inicio con 40 toneladas, ¿sí? Y durante el ejercicio compré 100 toneladas, quiere decir que en algún momento yo tuve 140 toneladas. Bien. Si tenía 140 toneladas y vendí, si tenía 140 toneladas, la existencia inicial más las compras, y vendí 120, cualquiera diría, che, te quedaron 20. Pero no. El ejercicio me dice que la existencia al cierre es de esta. 300 animales por 300 kilos de 90 toneladas. Entonces, pará, porque me perdí. Vamos de vuelta. Si yo al inicio tenía 40 toneladas y compré 100, quiere decir que tenía 140 toneladas. Y vendí 120. Entonces me decís, che, bueno, pará, la matemática es sencilla. 140 que tenías menos 120 que vendiste, te quedan 20. No, a mí me está diciendo mi recuento que al cierre tengo 90 toneladas. Bueno, pará. Si yo digo que vos deberías tener matemáticamente 20 y vos me decís que fuiste a contar, a pesar los animales y te quedan 90, bueno, el crecimiento de esos animales entonces fue de 70 toneladas. Y acá están. Estos 70.000 kilos positivos, ¿sí? Yo no perdí kilos. A ver, si yo hago así me da menos 70, lógicamente. Pero de nuestro análisis surge que si teóricamente yo tendría que tener 20 y voy y los cuento y tengo 90, bueno, 70, que es la diferencia entre 20 y 90, fue el crecimiento que hubo. Otra explicación no hubo. A ver, no se multiplicaron los kilos, ¿sí? Veámoslo como lo veíamos el cuatrimestre pasado con la gente, con los chicos de San Miguel. Que lo traducíamos en plata, no el cuatrimestre pasado, anteriormente al año pasado, cuando todavía la clase era presencial. Lo veíamos en plata. Uno cuando lo ve con plata no se equivoca, porque lo ve de una manera diferente. Y los kilos, bueno, no le doy tanta importancia. Pero yo al inicio tengo 40 pesos. Al inicio tengo 40 pesos. Y me gano 100. Por lo tanto, tengo en mi billetera 140 pesos. ¿Sí? Voy al mercado y gasto 120. Digo, bueno,
Perfecto, mentalmente, en mi cuenta, digo, tenía 140, gasté 120, me tienen que quedar 20 pesos en la billetera. Cuando abro la billetera, tengo 90 pesos. ¿Qué pasó? Tengo 70 pesos de más. Evidentemente, o me dieron mal un vuelto, ¿sí? O mis billetes se multiplicaron o robé 70 pesos por ahí. Pero hubo algo que pasó en el medio, ¿sí? Que me generó a mí que tenga 90 pesos en vez de 20. ¿Sí? Los billetes no se reproducen, lamentablemente, pero si hablamos en kilos, volvemos a lo nuestro, hubo un crecimiento biológico que pasó de 20 kilos, ¿sí? de 20 toneladas, a 90 toneladas en el recuento físico. Por lo tanto, tengo un crecimiento de 70 toneladas. Bien. Ahora sí vamos a entrar a ver el tema de la evaluación. El tema de la evaluación dice lo siguiente. Al igual que como hacíamos en cuatrimestres anteriores y en comisiones anteriores, evaluábamos todo al cierre, a valor de cierre, a valor razonable de cierre. Eso es lo que hacíamos. Entonces decíamos, la existencia inicial la evaluábamos al valor razonable de cierre, que ya lo tenemos acá, que es 2,38. Las compras las evaluábamos a valor de cierre, que es 2,38. Y la existencia final la evaluábamos a valor de cierre, que es 2,38. Lo único que no evaluábamos a valor de cierre eran las ventas, porque las ventas es algo que ya no tengo. Las ventas es existencia que tenía y que se fue. Entonces la evaluaba a la fecha de venta, a 2,64. Eso es lo que hacíamos en el ejercicio anterior, en el cuatrimestre anterior. ¿Sí? Evaluamos la existencia inicial, las compras y la existencia final a valor de cierre porque eran parte de lo mismo. Pero la venta, como el hecho de venderlo extinguió mi existencia, eso que vendí ya no lo tengo, lo evaluábamos a la fecha de venta. Bien. Por lo tanto, yo no tenía otra cosa que decir, bueno, hace esto, por esto, y eso pasaba exactamente aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Y de la sumatoria de todas estas evaluaciones salía mi resultado de la producción. Mi resultado de la producción, que lo voy a multiplicar para que no nos confunda, porque es un resultado positivo, es crecimiento. Yo estoy evaluando 70.000 kilos, 70 toneladas de crecimiento. Entonces, para que no nos confundan los signos, multiplicamos por menos 1 para que nos quede positivo. ¿Sí? Pero el análisis es ese. Yo tuve un crecimiento de 70 toneladas, de 70.000 kilos. Si yo lo evalúo, obviamente no me va a quedar un número negativo. ¿Sí? Tiene lógica lo que estamos haciendo. Estas cosas hay que analizarlas con un poco de lógica. Ahora bien, nosotros con la antigua resolución del ejercicio número 6, teníamos un resultado de la producción de 197.200. ¿Cuál es el cambio sustancial de evaluación que sufre el caso práctico número 6? Bien, el cambio sustancial de evaluación que surge es decir, bien, si la venta me la evaluaste al momento de la venta, ¿sí? Porque consideraste que se extinguía, la compra no me la evalúes a valor razonable de cierre. La compra, valúamela a costo de reposición de la fecha de compra. Entonces, esa compra que tengo que evaluar a valor de reposición de la fecha de compra, me quedaría a mí por este valor.
la compra, me quedaría medida 3,03. Y vos decís, che, pará, estamos siendo razonables, y ojo con esto, que es lo que yo les decía recién. ¿Estamos siendo razonables? No, no estamos siendo razonables, porque si yo la evalúo al igual que la venta, a esa fecha, ¿sí? Estoy tomando un precio que si yo la tuviera que salir a comprar hoy no lo tendría. O sea, no puedo acceder a ese precio. Yo ya no puedo acceder a un precio de 2,75, sino que yo tengo que acceder a un precio de 2,80. Entonces, la evaluación la tengo que hacer de la compra, ¿sí? A costo de reposición, pero costo de reposición de la fecha de cierre, ¿sí? A costo de reposición de la fecha de cierre. Por lo tanto, el costo de reposición de la fecha de cierre no es otro que 2,80 por el 10% más, 3,08, ¿sí? Diferente de la venta. La venta sigue manteniendo el criterio. A esa fecha se extinguió la venta y por lo tanto tomamos el precio de esa fecha. Porque se extinguió la mercadería, salió. Pero la compra todavía forma parte de mi inventario. Entonces no me tomes el precio de esa fecha, como se creía en algún momento. Sino que tomame el costo de reposición, pero a fecha de cierre. Básicamente, el cambio de criterio, ¿qué es lo que está diciendo? Si es una compra, lo que me estás valuando a fecha de cierre, no me la evalúes a valor razonable. Valuala a costo de reposición, a valor de entrada. ¿Sí? Valuámela como si la tuvieras que salir a comprar de vuelta. Y eso es lo que nos da 3,08. Fíjense que nuestra cantidad de kilos no varía, porque la calculamos bien, hicimos bien el análisis, tenía 140, gasté 120, me quedaron 90, bueno, crecieron en kilos. Pero esto lo que hace es que disminuya, de alguna forma, que disminuya mi resultado de la producción, porque esos kilos, ese crecimiento que hubo, por evaluación, consideramos que fue a un precio de cierre actual, ¿sí? Que ustedes ven, tiene que ver con un tema de que si tomo un valor, vamos a volver para atrás, si tomo un valor menor, esa compra dentro de la fórmula actúa como nada, ¿sí? Actúa dándonos un menor resultado en la medida que crece el precio. ¿Sí? Bien. Pasando de, tengo acá el anterior, 197.200 a 127.200. Bien, y esa es todo el cambio que hubo de evaluación, toda esta explicación que se hizo, que hice, tiene el objetivo de ver eso. Cuando nosotros estamos midiendo el resultado de la producción, ¿sí? Y analizamos el crecimiento en kilos, cuando vamos a evaluar decimos, bueno, la existencia inicial forma parte, en esta ecuación, esta es una ecuación, forma parte de la existencia final, lógicamente, está dentro, pues compré, vendí, la vamos a medir a valor razonable de cierre. La existencia final la vamos a medir a valor razonable de cierre porque es lo que tengo al final. Esa es indiscutible. Las compras las vamos a medir a costo de reposición de cierre. ¿Sí? Este es el gran cambio. Y las ventas las vamos a medir al valor razonable de la fecha de la compra, ¿sí? Que está dado por aquí, el precio que tiene en el compra. ¿Sí? No tiene que ver el precio de venta, es otra cosa, es de la operación de venta. La evaluación es a valor razonable de esa venta. Esto es valuación. Bien, espero haber sido claro en esto. ¿Cómo actúa esto? Bueno, esto actúa que cuando nosotros tengamos que hacer el estado de resultados, cuando nosotros tengamos que hacer de alguna forma el estado de resultados, vamos a checar un poquitito aquí.
para que de alguna forma ir dividiendo lo que vamos haciendo y ser prolijos, porque lo fundamental de todo esto es entender nuestros papeles de trabajo y que alguien los pueda entender aparte de nosotros, lógicamente. Cuando nosotros analizamos nuestro estado de resultados, nosotros lo que vamos a tener es, bueno, resultado de la producción va a ser 127.200. Ya lo tenemos ahí, ¿sí? Vamos a tener, ¿qué más? Venta, costo de venta, lógicamente. La venta es de 372.000 pesos, la vinculamos para tenerla claramente. El costo es de 316. ¿Sí? Vamos a tener utilidad bruta. La utilidad bruta, que la vamos a poner de alguna forma con otro colorcito, la utilidad bruta no va a ser más que la suma de todo esto. Vamos a tener los gastos comerciales, que ahora vamos a ver que se cumpla la regla que veníamos hablando. Gastos comerciales. Gastos comerciales. Que los gastos comerciales, si ustedes quieren, los podemos calcular de la siguiente forma. Podemos decir, ¿qué son estos 120 toneladas que estamos vendiendo? Multiplicado por lo siguiente. 3,10, que es el valor de 3,10, que es el valor de venta. O digámoslo al revés para no tener que multiplicar por menos 1. 2,64, que es el costo, el valor de la evaluación el costo evaluado de esa venta, menos 3,10, que es el precio de venta. Ahí llegamos a los 55.200, que son los gastos comerciales. Después de los gastos comerciales tenemos los resultados por tenencia. Tenemos los resultados por tenencia, que yo no los calculé acá, no hubo ningún cambio en el cálculo de los resultados por tenencia, pero tenemos resultados por tenencia a básicamente valor razonable. Resultados por tenencia a valor razonable, tenemos 2. Resultados por tenencia a valor razonable. Bien, ¿cuáles son los dos? El primero está dado por la existencia inicial y el segundo está dado por las compras. Por las compras, ¿sí? Y el segundo está dado por la tenencia de las compras. Que si ustedes me permiten, aquí hay otro cambio sustancial, no es resultado por tenencia a valor razonable, sino que es resultado por tenencia a costo de reposición. ¿Sí? Porque ya no evaluamos la compra como era en el inicio, ¿sí? No evaluamos la compra como era en su momento a valor razonable, sino que la estamos evaluando a costo de reposición. Entonces, el resultado por tenencia de las compras es un resultado por tenencia a costo de reposición. ¿Sí? Vamos a corregirlo acá, de las compras. Este resultado está dado, si quieren, lo podemos hacer de alguna forma acá, está dado por la evaluación de la existencia inicial, que es de 95.200. Si ustedes hacen los cálculos, remítanse, por favor, a la resolución del caso número 6, menos
mi evaluación contable, ¿sí? Histórica, que es de 74.800, ¿sí? Por lo tanto, esto es de 24.400. Y la de las compras está dada por la evaluación de las compras, la nueva evaluación de las compras al cierre, la nueva evaluación de las compras, que no es otra que 308.000 menos mi evaluación contable, que es de 302.500. Perdón. 302.500. 5.500. Y de esa forma llegamos a nuestra, no me falta nada, llegamos a nuestra utilidad neta, que no va a ser otra cosa que la suma de todo esto. 153.700, a ver, tengo 20.400, 555, 153.700, que es el resultado que tenemos, ¿sí? Y tendríamos que ver que esto menos esto más esto nos dé 0. Tengo una diferencia de 600 pesos. ¿Sí? Perdónenme, evidentemente he tomado un número que no correspondía para la evaluación. Que ese número que no corresponde es el que surge de aquí. A ver si está bien la formulita esta. 120 kilos. 120 kilos por 2,64. ¿Sí? No sé, tendría que hacer otra cosa. Vamos a hacer una comprobación acá. De este menos este. ¿Sí? 55.800. No tendría por qué haber ningún problema si yo estoy multiplicando exactamente lo mismo. 120 por 2,64. Vamos a hacerlo así. Por este menos este. Bien. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da esta situación que genera en este caso, no es la primera vez, un error que vos decís, pero ya si lo estás haciendo a mano? Porque cuando lo hago a mano y no vinculo las fórmulas, lo que nos pasa es lo siguiente. Estos números probablemente tengan un decimal más que no tomé. Ese decimal más que no tomé, lo que hace no es otra cosa que darnos una diferencia de 600 pesos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando yo puse 2,64, en realidad lo que hice fue redondear a mano, por eso no daba, sino que tendría que haber puesto 2,635. ¿Sí? Son pequeñas cuestiones que trabajar con muchos decimales o con fórmulas tiene que estar vinculado. Hice mal en no vincularlo, pero bueno, el razonamiento está bien hecho. ¿Sí? Bien. Llegamos al mismo resultado que tiene la solución, que es de 153.100 pesos de utilidad. Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo se evaluó? ¿Cómo es la evaluación? ¿Sí? O cómo calculamos estos resultados por tenencia, valor razonable o costo de reposición. Si los tenemos que hacer, tenemos que decir lo siguiente. La evaluación de cierre la tenemos acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos que hacer exactamente esto mismo y llegamos a estos mismos números, ¿sí? En el cuadrito. Cuando yo voy a ver contablemente cuándo la tendría evaluada, lo que tengo que hacer es decir, bueno, está acá a la vista, lo que yo les decía. Los resultados por tenencia, valor razonable, de la existencia inicial, surgen de aquí. Surgen de decir, mi evaluación al cierre es 95.200. Contablemente,
la tengo evaluada a 74.800. Mi resultado por tenencia, valor razonable, es de 20.400. Lo mismo pasa con las compras. Que ojo, hice la aclaración, no está corregido aquí en el resultado por tenencia, está dentro de un título, el resultado por tenencia a valor razonable, o BNR, pero en realidad es un valor, es un resultado por tenencia a costo de reposición. Lo que tenemos es mi evaluación al cierre menos mi evaluación de la fecha de compra. 5.000 perdón, 5.500. ¿Sí? Vamos a checar esto un cachetito para... Ahí está. Y de esta forma determinamos cuál fue el cambio que hubo en el caso número 6. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto mismo, correspondería ahora decir, bueno, che, y en los siguientes casos, ¿qué cambios hubo? No veo ningún cambio significativo en el caso número 7. No veo cambios. No vi cambios. Si alguien vio cambios, después me lo puede comentar. Pero sí vi un cambio bastante interesante en el ejercicio número 8. ¿Sí? Recordemos que el ejercicio número 8 es un ejercicio que corresponde al segundo año de un caso práctico general que está formado por el ejercicio 7 y el ejercicio 8. En resumen, el ejercicio 8 es la continuación del ejercicio número 7. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué pasaba en el ejercicio número 7? En el ejercicio número 7 me dice que al cierre de ese ejercicio del año 1, yo tenía 5 toros a un costo de reposición de 1.300. Revisen la resolución del caso número 7. Tenía 100 vientres por un costo de reposición de 600 pesos cada uno. Tenía 80 terneros con un peso medio de 80 kilogramos cada uno y con un precio de cotización de 5 pesos por kilogramo. Y esto es lo importante porque aquí viene el cambio. Tenía 2 terneros, al cierre tengo 2 terneros que voy a destinar a futuros reproductores. Es decir, tengo 80 terneros que voy a destinar a bienes de cambio, pero me guardé 2 de esos terneros que voy a destinar a bienes de uso. En definitiva, lo que tengo no es otra cosa que arranqué un ejercicio en el que no tenía nada, o bueno, mi ejercicio arrancó con 5 toros y 100 vientres, y de esos 5 toros y esos 100 vientres, después de que pasó todo el proceso biológico, tengo 82 terneros. 80 terneros van a ser destinados a bienes de cambio, y 2 terneros se destinan a bienes de uso. Partimos de esa base. No hay cambios en el ejercicio número 7. Pero en el ejercicio número 8, esos 2 terneros que yo destiné a bienes de uso se me convierten en toritos. No son toros. A ver, todavía no llegaron a ser toros, sino que esos terneros fueron creciendo y están en un punto medio entre ternero y toro. ¿Sí? Yo no sé bien cómo es el tema. No me dedico a la producción de toros, pero debe haber algo en el medio o debe haber una característica del animal que todavía no llega a ser toro, ¿sí? Sino que es torito. Bien. Yo lo he escuchado en contabilidad agropecuaria solamente. Bien. Y cuando hablamos de la evaluación de los toritos, en la solución, evaluación toritos, yo me imagino que es como un toro chiquito, ¿sí? Un diminutivo de toro. Un toro es una cosa grande, un torito es un toro chiquito. Bien.
Me dice que, y no voy a hacer otra cosa más que copiar, ¿sí?, lo que dice la solución. Me dice lo siguiente. Toritos. Cantidad de toritos. Precio por cantidad. Me dice depreciación. Bueno, todavía no se deprecian. Me dice depreciación. Vamos a ponerle depreciación. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Me dice valor inicial. ¿Sí? Y después tenemos depreciación acumulada. Y finalmente tenemos el valor residual. Valor residual. Estos son los datos de la solución que vimos en el caso práctico número 8. Nosotros decíamos, bueno, el caso práctico número 8, cuando lo voy a ver, me dice, che, particularmente leyendo la línea de toritos, ¿cuántos toritos tengo? Y me dice, tenés 2 toritos que son los terneros del año pasado, con un costo de reposición de 500 pesos. Entonces, recuerden lo siguiente, esos 2 toritos que estamos viendo en el ejercicio número 8 son los 2 terneros que tenía el año pasado. Recuerden que esto sigue creciendo. Entonces, al cierre, ¿qué cantidad tengo? Bueno, tengo 2. ¿Cuánto vale cada uno? 500. ¿Sí? Tengo 2. ¿Cuánto vale cada uno? 500. ¿Depreciación? Nada. Depreciación, nada. Evaluación, valor de inicio no tiene sentido. Vamos a ponerle evaluación para que nos quede prolijo. 2 por 500 son 1000. Depreciación acumulada, nada. Valor residual no va a ser otra cosa que la evaluación menos la depreciación acumulada. Bien. Esto no es otra cosa que lo que dice la solución. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, bueno, pero claro, ¿cuál fue el crecimiento de esto? Bueno, ¿cuánto valían esos 2 terneros en el caso número 7? Al final del caso número 7, yo tenía que la evaluación de los 2 terneros que me guardé para destinar a bienes de uso era de 960, porque habíamos hecho el asiento, bienes de uso, ternero, a ingreso de la producción, 960. ¿Sí? 960. Nosotros decíamos, bueno, pará. Yo tengo al cierre del ejercicio número 8, ¿sí? 1000, ¿cuándo? Al inicio del ejercicio número 8, al cierre del ejercicio número 7, tenía 960. Bueno, la diferencia entre una cosa y otra es el resultado de la producción. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Así lo resolvíamos nosotros. Nosotros decíamos, bueno, che, para resumir lo que hicimos hasta acá. Al cierre del ejercicio número 8, tengo 2 toritos que eran los terneros del ejercicio anterior, que valen 500 pesos cada uno, por lo tanto valen 1000 pesos. Bueno, y los terneros del ejercicio anterior, al cierre, ¿cuánto valían? 960.
Por lo tanto, durante el ejercicio tuve un incremento, ¿sí? Un incremento de 40 pesos en valuación. ¿Sí? Tuve un incremento de 40 pesos. Esto no es otra cosa que el resultado de la producción. Resultado de la producción. Pero surgía la duda siempre de decir, bueno, decime una cosa, estos 960 pesos, ¿dónde salen? Bueno, lo que estamos diciendo, salen de la evaluación al cierre del ejercicio número 7. Siempre pensamos que estaba claro. Ahora decimos, bueno, vamos a analizar qué teníamos al inicio, estos toritos. Entonces, al inicio, estos toritos eran terneros que crecieron, pero son los mismos. A ver, los bichos, los animales, son los mismos. Más allá de cómo los llamemos. Cuando eran más chiquitos eran terneros, ahora toritos y en algún momento serán toros si los dejamos crecer más. Pero estamos hablando del mismo bien físico, del mismo activo biológico. Eran terneros, caso 7. Para que quede más claro. Esto se hizo, esta modificación en la resolución se hizo para que quede más claro. ¿Y cuántos teníamos? 2. ¿Y cuánto valían? 480 cada uno. ¿Estaban depreciados? No. La evaluación era de 960. Por lo tanto, el valor residual no es otro que la evaluación menos la depreciación acumulada, que es 0. Entonces, este resultado de la producción, ¿sí?, está generado o está dado por este crecimiento que hubo. ¿Hubo crecimiento en cantidad de unidades? No. Tenía 2. Perdón. Para que nos quede un número positivo. En realidad nos va a quedar 0. Tengo 2. ¿Y antes cuánto tenía? 2. No se incrementó la cantidad de animales. ¿Sí? En valor, esos animales, esos mismos animales, que antes valían 480, ahora valen 500. Entonces, estos animales, que ya no me interesa ver cuánto pesan, porque yo no los voy a vender por peso. ¿Sí? Que quede claro, porque ustedes me podrán preguntar, han preguntado, ¿por qué no hay crecimiento en kilos? Porque estos animales ya no son bienes de cambio, ya no me interesa cuánto pesan, sino que los voy a destinar a bienes de uso. ¿Y yo qué voy a ver? Che, un toro o un torito en esas condiciones, ¿cuánto vale en el mercado? Vale 500. Si se están haciendo la pregunta de por qué no intervienen los kilos, es porque ya no estoy hablando de un novillo, sino que ahora estoy hablando de un toro. ¿Sí? Un novillo tiene relación, o su precio va conforme al alquilaje. Un toro, su precio va o por su pedrigue, o por su capacidad de reproductora, o por sus cocardas, no sé. Pero no tiene que ver con kilos. Voy y veo un toro en el mercado. Che, ¿cuánto tenés un toro? Y sale 500. Bueno, ese novillo que yo tenía destinado a bien de uso a toro, valía 480 en sus condiciones actuales en ese momento. Entonces tuve una ganancia de 20. Esta ganancia de 20, claramente, y lo voy a poner a mano, ¿sí?, claramente está dada por 2 toros, o sea, gané 20 por cada uno. Que no es otra cosa que la diferencia que tenemos de evaluación. Todo tiene que ver con todo. Y son los mismos 40 de resultado de la producción de los toritos. Entonces, tenía novillos que destiné a bien de uso, por lo tanto ya no los voy a evaluar más como un bien de cambio, que los evaluaba P por Q. Sino que ahora también los voy a evaluar P por Q, pero
por la cantidad de animales, porque ya el animal se evalúa de forma diferente, a ver, cotiza en forma diferente. Si yo voy a comprar, a vender un novillo. ¿Has dicho cuánto pesa el novillo? ¿El mismo un novillo que pesa 200 kilos que uno que pesa 400? No, no es lo mismo. Pero yo voy a vender un toro, y es lo mismo un toro que pesa 300 kilos que un toro que pesa 400. Y sí, para reproducirse es exactamente lo mismo. Habrá que ver qué capacidad de reproducción tiene, cuántos nacimientos hay de su proceso biológico, ¿sí? Habrá que ver cuántos premios tiene, o cuántas cocardas tiene, o qué raza tiene. Pero ya no me interesan los kilos, ¿sí? No me interesan los kilos. Para el caso un toro de 200, de 300, de 400 kilos, es exactamente lo mismo. Entonces, este es el cambio que hubo en el ejercicio número 8. Bien, espero no haber sido demasiado confuso, ¿sí? Espero haber sido claro en esto. Trato de que sea lo más didáctico posible, pero no hubo más variaciones de esto. ¿Sí? Hemos repasado cómo se calcula el resultado de la producción en kilos cuando hablamos de crecimiento de kilos, ¿sí? Cuando estamos evaluando novillos, en el caso número 6. Y lo que estamos haciendo acá es un caso del cambio de evaluación que hubo, en dos ejercicios. ¿Sí? Al cierre del ejercicio número 7 tenía 2 novillos, que lo que voy a hacer es destinarlos a bienes de uso, y cuando pasan a bienes de uso los tengo que evaluar de una forma diferente, como se evalúan los bienes de uso, precisamente. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo lo que se hizo en el caso número 8 es por un tema de desarrollo del caso para una mejor comprensión de la situación. Pero el cambio que hubo en el ejercicio número 6 sí es muy importante. Tengan en cuenta el cambio que hubo en el ejercicio número 6 para la resolución en el futuro. Porque cuando les pidan que evalúen las compras, ¿sí? Las van a tener que evaluar ya no a valor razonable como se venía haciendo, sino a costo de reposición de cierre, ¿sí? Que tiene una concepción diferente, que va a ser precio de compra más todos los gastos necesarios para realizar dicha compra. Así que, habiéndoles dicho esto, ¿sí? Yo no tengo más nada para decirles. Es un compromiso que había tenido de alguna forma de proporcionarles esta información, porque muchos me preguntaban y recibía muchas consultas de, che, ¿qué cambios hubo en los casos 6, 7 y 8? Que están todos hablando de los cambios, del cambio de criterio. Bueno, no hubo grandes cambios. A ver, llegamos más o menos a lo mismo. En el caso número 6, sí, hay un criterio de evaluación, hay un cambio en el criterio de evaluación. Y por esa sencilla razón es que llegamos a un resultado diferente, mayor, menor, dependiendo del caso. Pero tengamos en cuenta eso, que el cambio que hubo es sustancial para el tema de las compras, pero en el general de los casos, en el análisis, en cómo se calcula el crecimiento, cómo se calcula la evaluación de los decesos, del crecimiento de los nacimientos y de los decesos, tengan presente eso, ¿sí? Que no hay cambios, se evalúan de la misma forma y llegamos al mismo resultado, ¿sí? Pero cuando tenemos compras y tenemos que hacer el cálculo de la cantidad de kilos que hubo, o sea, el resultado de la producción que hubo en kilos, tengan en cuenta eso. Lo que tenía, más lo que compré, menos lo que salió porque lo vendí, y lo que tengo, ¿sí? No va a ser matemático, porque no me va a dar. ¿Por qué? Porque hay un proceso biológico en el medio. Y ese proceso biológico es muy importante, ¿sí? Ese proceso biológico es el que hace que yo en vez de tener 20 tenga 90, y que diga, che, bueno, el crecimiento entonces fue 70. ¿Sí? Así que bueno, no tengo más para decirles sobre los casos 6, 7 y 8. Vean los casos, vean la resolución de los casos. Y bueno, en las próximas clases de tutoría que tengamos los viernes, de 19 a 22, iremos ahondando más o resolviendo más algunas cuestiones. Tengan en cuenta eso que pasó cuando estén usando
la calculadora de usar todos los decimales. Porque lo que me pasó a mí, por abreviar, tuve ahí una confusión de 600 pesos de diferencia, que es por no usar todos los decimales, que ya me viene pasando. Sí, incluso cuando lo resuelvo en la pizarra, porque la pizarra no es el Excel, no tengo todos los decimales disponibles. Entonces, entre la solución que está hecha en el Excel y la resolución que está hecha en la pizarra, hay 600 pesos de diferencia. Entonces, tengan en cuenta eso. Usar siempre, siempre los dos decimales, la totalidad de los decimales para no tener problemas de ese tipo. ¿Sí? Así que bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por su atención y por haber participado de esta charla que no tiene otro objetivo que el ampliar los conceptos de la materia y que todos puedan de alguna forma cumplir el objetivo. Así que bueno, muy buenas tardes y que tengan una excelente semana.